Bien, pues yo para empezar, pues quiero daros las gracias por estar aquí, quiero daros las gracias por tener este espacio, sacar este espacio de tiempo. Realmente, como decía Nieves, el objetivo de esta webinar es un poco para ofrecer o para mm, explicaros un poco lo que es el curso online, el curso de vinculación temprana, una mirada desde la psicología perinatal. También quiero utilizar este espacio un poco de forma introductoria pues para contaros un poquillo más acerca de estos temas. Supongo que muchas de las personas que estáis conectadas y que estáis participando, algunos conoceréis un poco el tema, otros, bueno, igual apenas os esté sonando. Y bueno, con todo respeto, desde luego, a muchas personas que están trabajando con ello y que están aportando, mi intención ha sido un poco traeros este curso pues, para crecer, para que podamos crecer un poco profesionalmente, ¿no? Agradecerle al colegio pues, la oportunidad de brindarnos este espacio. Para mí es muy importante, la verdad es que estoy muy contenta porque empecemos a hablar de vinculación temprana, de psicología perinatal, porque ya solo el hecho de estar aquí, de escuchar hablar del tema, pues me parece que es algo muy importante, ¿no? Porque la psicología perinatal es un área que está creciendo poco a poco y espacios como este me parece que son necesarios, ¿no? Igual que espacios como grupos de trabajo, etc. Bien, voy a intentar compartir la pantalla y así inicio un poco la presentación. Bien. Pues primero, pues presentarme, ¿no? Ya sabéis, mi nombre es Aura María Ríos Gómez, soy psicóloga general sanitaria. Yo realicé la licenciatura de psicología en Colombia, que es mi país de origen. Posteriormente realicé el máster de psicología general sanitaria a través de la UNED, donde empezó, digamos así, mi inquietud por la psicología perinatal. De hecho, como trabajo de fin de máster, realicé una revisión bibliográfica sobre ansiedad materna en el periodo pre y postnatal y los efectos psicológicos en bebés de hasta 24 meses. Realmente al inicio del máster pues recibí la bonita noticia de que iba a ser madre, y eso para mí también fue un incentivo, ¿no? Viví el proceso de embarazo desde una óptica distinta, porque al hacer el máster simultáneamente con mi proceso de embarazo empecé a valorar muchos aspectos, ¿no? Donde noté que la parte emocional en el acompañamiento sanitario de la maternidad pues brillaba un poco por su ausencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a formarme y bueno, lo hice un poco inicialmente de forma autodidacta hasta ahora, ¿no? Que he ido haciendo un poco más de cosas. Actualmente trabajo en la residencia Las Cumbres de Ávila. Es una residencia para personas diagnosticadas con trastornos mentales crónicos. Trabajo con ellos desde el área psicosocial y también ha sido un trabajo que me ha aportado muchísimo, ¿no? En este tema, porque estudiar un poco los casos y un poco tener la oportunidad de investigar un poco acerca de sus inicios, ¿no? En sus historias clínicas, de sus inicios tempranos, pues me ha aportado también mucho, ¿no? También estoy asociada a Amalab. Amalab es un grupo maravilloso de madres lactantes de Ávila que, bueno, me ha servido mucho para crecer como madre, ¿no? En mi proceso de madre. Además de leer, literalmente, porque el grupo de Amalab tiene un grupo de WhatsApp donde he tenido la oportunidad de compartir, de leer todas aquellas cuestiones que suceden en el proceso psíquico de las madres y que posiblemente no nos lleguen a través de otros espacios, ¿no? Porque, bueno, en el tiempo
en el tiempo que he estado vinculada a ellas, pues he tenido la oportunidad de ir leyendo todas sus inquietudes, ¿no? Eso para mí ha sido muy interesante, me ha aportado muchísimo. También estoy vinculada a la Sociedad Marce de España, donde se hace un trabajo de investigación estupendo desde lo multidisciplinar y aportando desde la evidencia científica pues muchísima información, ¿no? La Sociedad Marce además pues también digamos que es gestora un poco de todas aquellas iniciativas incluso a través de Iberoamérica. Vosotros, no sé si sabéis, el día 6 de mayo se celebró o se pretende, realmente se persigue, pues poder establecer el Día Internacional de la Salud Mental Materna, ¿no? Y esa semana en esta semana de mayo pues se pretende hacer, pues normalmente se van haciendo muchas cosillas pues para difundir un poco esta iniciativa y que, bueno, que esto vaya al final entrando por todos los rincones y todos vayamos conociendo un poco de lo que es la salud mental materna, ¿no? Tener la oportunidad de estar con esta sociedad también me ha permitido conocer pues, el trabajo que se está haciendo no solo a nivel de España, ¿no? Porque bueno, ya hablaré un poquillo de esto, pero también a nivel, a nivel internacional. No sé, supongo que algunos de vosotros habéis visto, lo ha publicado la Sociedad Marce, el primer encuentro iberoamericano y la verdad es que fue maravilloso pues ver toda la cantidad de psicólogos, de psiquiatras, de profesionales que, bueno, que están cada uno haciendo un trabajillo como hormiguillas, ¿no? Pero el poder juntar a todas esas personas y todos esos trabajos que se están haciendo en pro de la salud mental materna es fenomenal, ¿no? Bueno, y para no aburriros más, también contaros que bueno, me he formado en salud mental perinatal con la Universidad Autónoma de Barcelona y a través del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Bien. Os voy a hacer un poco una introducción, ¿no? Acerca de la psicología perinatal. ¿Qué es la psicología perinatal? Bueno, pues es una rama de la psicología, ¿no? En realidad es una rama que aún no está realmente instituida, ¿no? Establecida como tal, pero que poco a poco se va haciendo un espacio, ¿no? Se va haciendo un sitio. Y yo creo que la colaboración que se hace desde otros espacios multidisciplinares, desde otras profesiones, aporta muchísimo, ¿no? A la psicología perinatal. Abarca el embarazo y el nacimiento de un bebé como una crisis vital, lo cual produce un cambio psíquico en la mujer y el hombre que van a ser padres, y abarca el tratamiento de la madre desde el embarazo, parto y puerperio. También trabaja el vínculo entre la madre y su bebé junto al papel del padre en este proceso. Además, yo incluiría que no solo ese embarazo como tal, sino un periodo antenatal, digamos así, en el que pues, también hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por explorar y por trabajar, que no es precisamente algo que esté muy explorado, ¿no? En donde hay un deseo, ¿no? El deseo de la madre, bueno, toda esta parte también pertenece a este periodo, ¿no? Y me iría un poco más, no solo al puerperio, embarazo, parto y puerperio, sino también a la primera etapa de crianza. En algunos documentos se hace referencia hasta los 3 años y en otros hasta los 6 años, ¿no? Pero básicamente es un periodo de tiempo en el que pues la mujer, no solo de una forma fisiológica, sino de una forma psíquica, sufre muchísimos cambios y no solo es la madre, sino también su bebé, el padre, el entorno, la familia y bueno, la sociedad en general, pues es un periodo vital importante, ¿no? Que merece realmente que prestemos nuestra atención y nuestros esfuerzos
porque influye y tiene un papel importante en el proceso de desarrollo en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante tener claro que la psicología perinatal, que aunque es un campo que se está expandiendo poco a poco, al final cada uno de nosotros, ¿no? Desde el lugar en el que trabajamos, tenemos algo que ver con la psicología perinatal, porque en la manera que podamos comprender todos estos procesos, cómo se han establecido, cómo se han instaurado muchas cuestiones relacionales en la familia, pues nos permitirá también tener un poco de luz y vislumbrar muchísimo más los procesos terapéuticos o las intervenciones, porque realmente se puede abordar la psicología perinatal pues desde la promoción, desde la prevención y desde el tratamiento, ¿no? O sea, es mucho el trabajo que hay por hacer en el campo de la psicología perinatal. De hecho, son ahora mismo muchos los profesionales que están interesados y que están ahondando un poco más en lo que es la salud mental perinatal, ¿no? Entonces, esto es un poco una definición muy escueta, pero bueno, pretendo daros un poco introducciones sobre lo que es la psicología perinatal, y la verdad es que lo ideal sería que pudiésemos constar o que consiguiésemos, pues en cuanto a formación, definir cuestiones, protocolizar, ¿no? O sea, trabajar un poco de una forma uniforme, retroalimentar todo eso que se está haciendo en distintas partes y aunarlo, ¿no? Para poder establecerlo y que pueda funcionar de otra manera, ¿no? De otra manera pues mucho más productiva para las poblaciones que nos interesan, en este caso la triada, diría yo, padre, madre, lactante y bueno, su entorno familiar cercano, ¿no? Os quiero traer, para empezar, un poco la referencia de Víctor Marcé, Luis Víctor Marcé. Fue un psiquiatra francés, fue uno de los alienistas, médico especializado en enfermedades mentales, más productivos de su generación. Estamos hablando de 1828 a 1864. En el espacio de 8 años estudió varias materias relacionadas con la patología mental, mostrando cualidades sobresalientes de observación y síntesis. Actualmente se enfatiza su papel pionero y estamos en deuda con él por comenzar la psiquiatría perinatal, gracias a la publicación de su famoso Tratado sobre la locura de las mujeres embarazadas, así como la primera descripción de la anorexia nerviosa. Os dejo luego al final, tenéis una bibliografía que os voy dejando acerca de lo que voy ofreciendo. Digamos que después de Víctor Marcé, por supuesto, son muchísimas las aportaciones que hemos ido recibiendo y que nos nutrimos desde la psicología perinatal. Actualmente son muchos los profesionales que siguen investigando, que siguen haciendo propuestas, y realmente son muchísimas las aportaciones que se están realizando, aunque quiero decir que aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas por investigar y por trabajar. Es algo que es muy importante. Continuamos con la formación y la especialización en la etapa perinatal desde las distintas disciplinas. La labor que se está realizando en los distintos rincones de España, tenemos psicólogos, psiquiatras, matronas y demás personal de la salud. Se están generando proyectos que apoyan la triada padre, madre, lactante y su proceso de maternaje. A pesar de acompañarnos en la evolución de nuestra especie, la madre y su bebé, desde hace relativamente poco, empieza a tener un discreto lugar, aunque aún muy débil, en la medicalización del parto, ¿no? Y el cuidado sanitario, donde lo fisiológico es lo principal. Estamos muy bien cuidadas, muy bien cuidadas de lo sanitario en cuanto a todo lo fisiológico,
pero no se tienen en cuenta aspectos psicológicos y emocionales de la diada, ¿no? Sería muy interesante que consiguiésemos, bueno, esto ya se está haciendo en algunos sitios, ¿no? Pero sí que lo ideal sería que se pudiese instaurar de forma general, que fuese algo que se consiguiese de forma general, que, bueno, pues por ejemplo, sabemos que las madres embarazadas, sus contactos están a través de las matronas, de los ginecólogos, bueno, matronas o matrones, de las ginecólogos, y serían esas personas las que pues tendrían que tener esa detección precoz o hacer esos cribados o tener ciertas pautas o ciertas herramientas para que pudiesen detectar situaciones que no sean o que consideren que no sean normales, ¿no? Ciertas cuestiones que piensen que puedan necesitar una asistencia, ¿no? Y sería muy importante que todo este, bueno, todo este grupo profesional pues estuviese sensibilizado, ¿no? Con todo esto para que pudiese derivar a las instancias correspondientes y poder atender un poco esta población, ¿no? La realidad es que no se está haciendo, ¿no? Que es algo que no ocurre, que muchas cuestiones como acerca de la salud mental materna pues pasan y pasan y pasan hasta llegar a lo mejor a casos pues muy llamativos. Bueno, sabemos que dentro de las estadísticas la psicosis puerperial son casos muy en porcentaje muy mínimos, pero existen, ¿no? Pero existen y suceden. La depresión postparto, sin embargo, son datos que existen, que se conoce además por la comunidad sanitaria, pero que no existen estrategias de detección. Por ejemplo, hay evidencia científica suficiente que nos dice que si existe una detección en el embarazo de la depresión prenatal, pues desde luego el abordaje y la intervención pues es muchísimo mejor, ¿no? Hay algunos hospitales, bueno, hay una iniciativa que he querido traerosla porque me parece muy importante difundir esto y hacerlo conocer, ¿no? Es una iniciativa que es la IAN para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia. Ha sido lanzada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para animar a los hospitales, servicios de salud y en particular a las salas de maternidad a adoptar las prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. La acreditación de la IAN es un galardón que se otorga a los hospitales que cumplen los siguientes requisitos. Son 5 requisitos. El primero de ellos es cumplir los 10 pasos para una feliz lactancia natural. Estos pasos están basados en pruebas científicas y han sido aprobados por organismos nacionales e internacionales como estándares de buena práctica clínica. El segundo paso es cumplir el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, la AMS, relacionada con el mismo. El tercero, tener al menos un 75% de lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta el alta. El cuarto, se exige también ofrecer información y apoyo a las madres que deciden no amamantar, que también se respete y se promueva el desarrollo del vínculo con su hijo y que se les enseñe cómo preparar y administrar los biberones de sucedáneos de manera segura. Y el quinto y último punto, además, un hospital acreditado tiene que ofrecer una asistencia al parto acorde con la estrategia de atención al parto normal del Sistema Nacional de Salud, de manera que cuando la situación clínica de madre e hijo lo permiten, se respeten las necesidades de madre e hijo y la creación del vínculo materno-filial y se apoya el inicio precoz de la lactancia. Os he dejado el enlace de la IAN por si queréis entrar y ver toda esta información que la tenéis disponible. Además, un mapa estupendo en el que aparecen los hospitales. Bueno, esta iniciativa propone 4 fases. La primera fase es la fase del descubrimiento, desarrollo, difusión, designación y luego hay una monitorización y reacreditación de los hospitales, ¿no? Bueno, pues yo solo esto para contaros que en Castilla y León pues andamos todavía por la primera fase y tenemos 6 hospitales
que han entrado, que han tenido esa, pues la verdad es que esto es de agradecer, ¿no? Que hayan iniciado, se hayan iniciado en esta iniciativa, perdón por la redundancia. El Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid es uno de ellos, el Hospital General Río Carrión de Palencia, el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, el Hospital Universitario de León también está incluido, el Hospital Universitario del Bierzo, de Ponferrada, León, y el Hospital Universitario de Burgos. Son 6 los hospitales que estos hospitales están en primera fase y bueno, creo que merece la pena reconocerlo y que lo conozcamos y que sepamos que están en ello, porque aunque apenas están iniciando todo esto, me parece súper importante que por lo menos quieran entrar un poco, ¿no? Porque bueno, a nosotros como psicólogos perinatales, pues esto también bueno, es una garantía, ¿no? del trabajo que se está haciendo con las madres y con su entorno familiar. Realmente realmente es algo importante, ¿no? Es importante empezar a darnos cuenta que existen algunas consecuencias negativas en el infante por las alteraciones en el vínculo materno-infantil, que son las afectaciones en la adaptación y autorregulación emocional, así como en el temperamento infantil y la regulación del estrés, el desarrollo cognitivo y del lenguaje, la adaptación social, el desarrollo funcional y biológico cerebral, el tipo de apego infantil que condicionará sus interacciones sociales y el desarrollo de psicopatología en la infancia y la adolescencia, ¿no? Esto es una aportación de Palacios del 2016. Quiero decir con esto que es algo que tenemos que plantearnos, el vínculo, la detección del vínculo temprano. Quiero decir que desde los distintos desde la psicología infantil, desde los distintos sectores, es importante que nos demos cuenta que el vínculo temprano tiene un papel fundamental en el inicio de la estructura psíquica, ¿no? Os quiero presentar una parte, bueno, esto me permito, con todo respeto, presentaros una parte de mi trabajo de fin de máster porque me pareció muy interesante, además que, como os decía, a partir de estos inicios, pues me ha entrado un poco la curiosidad un poco por la psicología perinatal, ¿no? Y bueno, os quiero presentar del estudio, de esta revisión bibliográfica, en relación al vínculo temprano, donde se obtuvieron 19 estudios de 87 para el análisis cualitativo y que los resultados que arrojaron, encontré una variable, que es la variable de relación materno-infantil, que muestra, veis estos 4 estudios que he querido traeros, por ejemplo el de París y colaboradores, en el que el trabajo que hacen es en el periodo postnatal. Realmente ellos encuentran que los tratamientos psicoterapéuticos aportan en los síntomas de la depresión, la angustia y la percepción de las madres sobre la crianza de sus hijos, así como en las interacciones con sus bebés. Williams y colaboradores, también en el periodo postnatal, encuentra que la metacognición juega un papel, perdón un segundo, juega un papel clave en la ansiedad psicológica postnatal. El estrés postraumático se asoció indirectamente con las percepciones maternas de los lazos con el infante. Otro de los resultados ha sido de Samuel y colaboradores. Ellos trabajaban el periodo, o sea, su muestra, su población estaba con mujeres embarazadas y mujeres después del parto, en el periodo postnatal, y encontraron que la oxitocina, una asociación con las conductas interactivas más relajantes, energéticas y enfocadas al infante. Y además, Engeny y colaboradores que trabajaron también en el periodo, con mujeres en el periodo prenatal y postnatal, encontraron que las niñas están expuestas a síntomas emocionales prenatales altos, mostraron más problemas de internalización, si la calidad de la interacción materna era menos óptima. No se encuentran datos significativos en varones.
Os dejo en la bibliografía también estos estudios por si los queréis ver. Realmente, bueno, vemos que influye, ¿no? Sí que hay factores importantes en la relación materno-infantil que merecen tenerse en cuenta. Estos son algunos de ellos que encontré. Luego también, bueno, otras variables muy importantes acerca del vínculo. Por ejemplo, en este caso, las mujeres se encuentra en muchos artículos científicos donde efectivamente las mujeres somos distintas, ¿no? Sí que tenemos este periodo de la maternidad, tenemos ciertas cuestiones fisiológicas, hormonales, que al final terminan afectando o influyendo en todo este proceso, ¿no? Quiero decir que algunos factores hormonales también son de tener en cuenta, neuroendocrinos, en la relación del vínculo materno-fetal. Por lo cual, son datos que nos van arrojando cuestiones o inquietudes que merecen la pena seguir investigando, ¿no? Bien, ¿por qué el vínculo temprano? Bien, me doy cuenta a través de la revisión de la literatura y del análisis y la observación sobre todos estos grupos, ¿no?, en los que estoy asociada o pertenezco, en un seguimiento, ¿no?, a esos primeros contactos de las madres, que me llama muchísimo la atención, donde ciertas consultas se vuelven reiterativas y generan gran angustia en las madres, y donde me doy cuenta a lo largo de los años que les voy siguiendo, que son las mismas inquietudes, ¿no? O sea, son ciertas cuestiones en relación a la salud mental materna que son importantes y que son las mismas. Quiero decir que me doy cuenta que al final todas poseemos un poco las mismas inquietudes, las mismas dudas, las mismas ansiedades, ¿no?, en el proceso de la maternidad. Y además, bueno, pues esto me generó inquietud, ¿no?, porque muchos de estos aspectos pues son el sueño, el establecimiento de la lactancia, los cólicos del lactante, la gestión del entorno familiar, ¿no?, la vuelta al trabajo, la idealización de la maternidad, la falta de conciliación laboral, bueno, entre muchos otros aspectos que giran en torno a la forma como se ha instaurado esa vinculación materna, ¿no?, en su posterior desarrollo. Es lo que me lleva a pensar que la comprensión del vínculo temprano nos permitirá como profesionales de la psicología comprender todo aquello que se genera posteriormente, porque muchas cuestiones obedecen a la forma como se ha instaurado este vínculo, es decir, a la forma como se da esa interacción y todo aquello que interviene, ¿no? Eso lo veremos detalladamente en el curso. El vínculo temprano es al final un producto de muchos factores que intervienen en la historia de la tríada madre, padre, lactante, ¿no? Y comprenderlo nos dará herramientas para su investigación y su intervención. Cuando hablamos de la forma como se ha instaurado el vínculo y cómo influye o cómo tiene que ver en todas estas cuestiones, he observado que sí que es verdad que en madres donde posiblemente exista una alteración, pues digo posiblemente porque realmente son observaciones que hago desde un poco desde la barrera, ¿no?, porque hay ciertas cuestiones que nos permiten determinar o ciertas pautas que nos permiten determinar pues, cuándo puede existir una alteración, ¿no?, en el vínculo. Y claro, ya de por sí todo lo que es el proceso inicial de la maternidad es complejo. Si no hay un correcto o un adecuado establecimiento de ese vínculo, pues todos estos factores se convierten en factores de riesgo, ¿no? Por esa razón, pues he querido presentaros el curso online, Vínculo Temprano, una mirada desde la psicología perinatal. La perspectiva que le he querido dar al curso es meramente teórica. Me parece vital comprender las bases que nos permitan construir
a partir de ahí. Quiero decir que para mí es muy importante que podamos entender un poco todo este funcionamiento del vínculo temprano, ¿no? Por supuesto, intento hacerlo desde distintos enfoques, sin perder de vista que las grandes aportaciones se han hecho desde el psicoanálisis y se han completado desde muchas otras disciplinas, como la psiquiatría, la neurobiología, la fisiología. Quiero decir que es muy interesante porque seguramente desde todos vuestros lugares de trabajo, ¿no? En la forma como trabajéis, de una o de otra forma, comprender estos vínculos, estos entramados del vínculo temprano, os puede dar muchísimas herramientas de trabajo, ¿no? Os puede vislumbrar muchísimo más acerca de cómo poder acceder o cómo poder aportar, ¿no? En todos los procesos de intervención. Mi objetivo principal con este curso es dar visibilidad a la importancia del vínculo temprano en la relación materno-infantil y divulgar los diferentes estudios y propuestas teóricas que se están realizando desde los distintos campos de la salud mental perinatal, ¿no? Porque es mucha la aportación que se está haciendo, es mucho lo que tenemos, aunque todavía falta muchísimo por investigar, son muchos campos los que quedan por trabajar, son muchas cuestiones las que quedan por trabajar, pero yo creo que tenemos mucho material con el que es importante contar, ¿no? Conocer todas estas propuestas teóricas, visibilizarlo y todas estas herramientas acerca del vínculo, pues que nos permitan un mejor desarrollo en la práctica clínica. Y sobre todo, pues promover espacios de reflexión y trabajo que aporten al campo de la psicología perinatal, ¿no? Porque yo creo que es importante comprender que hay muchas cosas por hacer desde la promoción, desde la prevención y desde el tratamiento, ¿no? Sobre todo, en mi opinión, hay mucho que hacer desde la prevención. Aparte, claro, desde la parte clínica, desde lo clínico, que también es importante, pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde la prevención, ¿no? Los contenidos que quiero presentaros en el curso son 9 temas los que vamos a trabajar. En la introducción haremos un poco una definición de los conceptos relevantes para el curso y una reseña histórica desde algunos de los autores más relevantes, ¿no? Realmente son muchos los autores que aportan, pero sí que lo haremos desde los autores más relevantes. El segundo tema serían las propuestas teóricas, las más troncales, para el vínculo prenatal, para el vínculo temprano. Luego, aspectos relevantes del vínculo temprano. Trabajaremos aquí acerca de una descripción de las características de la interacción madre-bebé y su desarrollo, porque tiene unas características y es muy importante pues conocer, ¿no? Todo lo que son, todo este engranaje, ¿no? Todo lo que significa el vínculo, los aspectos psíquicos de la madre, del bebé, de la triada, ¿no? Todo eso que se contempla dentro de ellos, cómo suceden, de qué forma, ¿no? Todo eso es muy importante, los tiempos que necesitan, lo que sucede con esa historia, ¿no? Con esa historia personal de cada uno de los participantes, del padre, de la madre. Es importante tenerlo en cuenta, conocerlo y trabajar con ello, ¿no? Eso nos va a permitir pues, bueno, desarrollar muchísimo más el vínculo temprano. El siguiente tema es los aspectos evolutivos del vínculo temprano. Haremos una revisión de la historia y el proceso de gestación del vínculo temprano en la relación madre-bebé. Y los aspectos neuroendocrinos, ¿no? Del vínculo, porque como os decía antes, efectivamente hay una parte fisiológica, ¿no? No podemos descartarla ni obviarla
porque existe y tiene un papel fundamental, ¿no? La parte neuroendocrina del vínculo. De hecho, hay estudios en donde se usa esa información para tener conocimientos un poco del estado del vínculo, ¿no? O sea, sabemos que la oxitocina, que el cortisol, son hormonas que al final tienen un papel fundamental en todo esto y nos tiene que servir también esa información, ¿no? Conocerla es muy importante. El sexto tema, los trastornos del vínculo, pues se verán las diferentes valoraciones de patología según los manuales de clasificación, que tenemos en los manuales de clasificación el CIE-10 y el DSM-5, que eso lo conocemos, pero también haremos una presentación de, son muchos los sitios donde se está trabajando o donde se ha trabajado mucho acerca del vínculo temprano y algunos de ellos, Brockington, por ejemplo, el DC05, son otras propuestas o, por ejemplo, desde aquí mismo, desde la AEN, perdón, es que siempre me olvido de la sigla, sí, la AEN y el SEPIDNA, ¿no? Que es la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que también nos hace una propuesta muy interesante acerca de clasificación y de evaluación. La evaluación del apego y de la interacción, presentaremos algunos métodos de evaluación, cuestionarios y escalas, entrevistas, observación, evaluación de la interacción por grabación de vídeo, evaluación del vínculo materno. Los tratamientos centrados en el vínculo, pues presentaremos también algunas técnicas de trabajo desde los diferentes modelos teóricos, ¿no? Y por último, lo que es la prevención, los factores de riesgo y factores de protección, pues para mí es un poco la parte más importante, ¿no? Porque mi interés es un poco generar reflexión y plantear propuestas de prevención, además de exponer los factores de riesgo y de protección para un adecuado desarrollo del vínculo temprano. Creo que es fundamental que tengamos un papel más activo en el vínculo temprano y que podamos, a través de los conocimientos, pues, desarrollar pues, muchos programas y cuestiones que nos permitan pues, a favorecer a esta población, ¿no? Que yo creo que pues hasta ahora todavía es un poco invisible, es una humilde opinión. Creo en lo que hemos sufrido a través de socialmente, ¿no? A través de la medicalización del parto. Parece que la medicalización del parto y el perder a la tribu, ¿no? Porque nuestra sociedad se ha consagrado, se ha instaurado de tal manera que hemos perdido pues, muchas cuestiones que ancestralmente traíamos y esto nos ha colocado en un lugar muy distinto, ¿no? Esto ha hecho que, que vivamos unas maternidades muy solitarias, ¿no? Que vivamos unas maternidades lejos de nuestras familias, en ciudades distintas, con cargas de trabajo, con muchísimas roles simultáneamente. Son muchos los factores que influyen pues en toda esta maternidad, ¿no? Aparte de la idealización de la maternidad, porque siempre ha existido la tendencia de idealizar la maternidad, ¿no? de presentarlo como algo maravilloso y bonito y claro, las madres cuando llegan a esta etapa y se encuentran perplejas porque no todo es felicidad, también hay otras cuestiones que son totalmente normales, el baby blues, que son los 3-4 días siguientes al parto, en el que la madre pues tiene un estado de ánimo bajo y es normal, ¿no? Pero claro, pues las madres es posible que se sientan culpables por no sentirse tan felices como dice todo el mundo que tendrían que sentirse, ¿no? Entonces, es muy importante para mí generar todos esos espacios, sobre todo de conocimiento, de trabajo y bueno, que nos permitan desarrollar y sobre todo pues, plantear nuevas inquietudes, nuevas investigaciones. Os quería también hablar un poco, que esto no os lo he puesto en las diapositivas,
Supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, ¿no? Os he dejado en la bibliografía, bueno, os he puesto en la bibliografía os he dejado los artículos que he utilizado para hacer el apartado de la revisión bibliográfica y los diferentes autores que he usado. Y en esta segunda parte os he querido aportar unas guías de práctica clínica que me parecen muy interesantes, que las conozcamos todos. La primera de ellas es la atención de salud mental en el periodo perinatal, la guía de práctica clínica australiana. La segunda es el manejo de los trastornos del estado de ánimo perinatal de Edimburgo. Y la última, la siguiente es del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica de la NICE, Salud Mental Prenatal y Postnatal, las directrices NICE sobre gestación clínica y orientación del servicio. Y por último, un manual de psiquiatría perinatal, guía para el manejo de trastornos mentales durante el embarazo, posparto y lactancia, de la doctora Lluïsa García-Ester, que son, creo que son Biblias, creo, así, que tendríamos que tener un poco a mano, ¿no? También os quería comentar un poco el trabajo que se está haciendo, seguramente conozcáis mucho de ello, ¿no? Estuve a principios de este año en la primera jornada de salud mental perinatal en Valladolid, en el Hospital Río Ortega, y comentaros que son iniciativas que han surgido, ha sido una experiencia maravillosa. Poder constatar que a nivel de Castilla y León y a nivel de España pues hay mucha gente trabajando y no solo psicólogos, ¿no? No solo psicólogos, sino también pues, psiquiatras, enfermeras, matronas, todo el profesional sanitario, todo el grupo de profesionales sanitarios, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa en esa jornada, ver cómo esos sanitarios demandaban y reclamaban y decían que era necesario, el papel era importante, ¿no? La función del psicólogo perinatal, ¿no? Porque esto es un campo que poco a poco está renaciendo, poco a poco está surgiendo y están surgiendo muchas necesidades, ¿no? Es importante prepararnos y formarnos en todo ello. También otras iniciativas como quiero resaltar, como el Hospital Clínic de Barcelona, que tiene también el hospital de día para madres con trastornos mentales que acaban de tener un hijo. El grupo de investigación Mamás y Bebés, Psicología Perinatal de la UNED, que es liderado por la psicóloga María de la Fe Rodríguez Muñoz, que permite detectar el riesgo de depresión en las embarazadas. También el grupo de perinatal del CEPIDNA y del CEPIDNA FEAP. También hacen trabajos y aportaciones muy interesantes en torno a la psicología, documentos muy interesantes acerca de la psicología perinatal. Y el proyecto, también quería comentaros acerca del proyecto Mamá Feliz, prevención de la depresión perinatal a través de Internet, que lidera el Jorge Osma, el doctor Jorge Osma y Ramfos, ¿no? En la página www.mamafeliz.es podéis consultar un poco esa información. Esto algo, un poco de lo que hay, ¿no? Actualmente, de lo que se está trabajando actualmente en España. Pero como os digo, hay mucha gente, muchos psicólogos en Valencia, también sé que hay muchos sitios donde se están haciendo, el Hospital Juan Carlos III, también me lo he dejado un poco por fuera, son muchos los sitios donde se están haciendo cosas muy interesantes y yo creo que es fundamental, no solo desde lo privado, no solo desde la parte clínica, sino también en otros aspectos. Agradeceros vuestra atención y bueno, si doy paso a las preguntas y reflexiones. Bueno, que tengáis, Nieves. Sí, muchas gracias, Aura, por contarlo de esa manera tan
tan bonita, se nota que te gusta mucho el ámbito y entonces Sí, lo has mucho. contado de una manera muy chula. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, alguna sugerencia? Bueno, al principio ha habido una compañera que se ha interesado por tu proyecto fin de máster y entonces preguntaba si sería posible acceder al mismo. Entonces no sé si eso es viable. Vale, sí, Tu te proyecto fin ibas de a máster, expresar. que te has despistado. Sí. Que si es Pues posible mira, la acceder al verdad es que mismo. no lo he llegado es un trabajo pendiente que tengo, me gustaría publicarlo porque además tiene muy poco tiempo, de hecho, pero no lo he publicado todavía, no está publicado aún. Yo realmente está presentado a la universidad, ha sido mi trabajo de fin de máster, no tengo ningún problema en compartirlo si alguien quiere leerlo. Pero sí que tengo intención algún día de poder, porque creo que hace falta investigación, sobre todo en este tema. Os dais cuenta que 87 estudios no es precisamente mucho lo que haya. Sacar 19 estudios de 87 no es precisamente una cantidad enorme y bueno, sería muy interesante poder publicarlo, ¿no? Si alguien tiene interés y te lo puede comunicar y bueno, yo no tengo problema en compartirlo, claro. Sí, estaba pensando que en tu presentación aparece tu correo electrónico. No, la verdad es que no ¿No? lo encuentro. Bueno, pues cuando lo traslades al colegio, si quieres añadirlo para si quieren Ujú, solicitártelo, pienso que es más fácil, claro, ¿no? Que de manera sí, individual sí, quien tenga interés te lo pueda solicitar, eso es. ¿vale? Vale, fenomenal. Sí, de Luego ha todas maneras, habido... mm, el correo electrónico es vínculo temprano perinatal@gmail.com. Es el que tengo designado. ujú, Os lo vale. pasaré de todas formas. Puedes escribirlo en el chat si quieres. Sí, vale, Yo ok, creo lo que dejo sí, por ya lo aquí. tenemos todos. Bueno, se me ha quedado en mayúsculas, perdonar. Bueno, ya En sabemos que si minúsculas, lo ponemos vínculo así temprano se perinatal. corrige luego. Vale, de esa Ujú, manera, pues quien quiera pedírtelo de manera particular, yo creo que es mejor. Luego hay una vale. compañera que se ha tenido que marchar, pero bueno, ha dejado una reflexión, pregunta, Sí, sí. que bueno, pues como esto queda grabado, pues luego ya recuperará cuando lo escuche. Dice que Ujú, con la crisis del COVID, que en algunos hospitales se ha impedido al padre el acompañamiento en la dilatación y en el parto, y se ha separado a lo mejor al bebé de la madre y se ha impedido la ujú. lactancia. La pregunta es, ¿se ha revertido esa situación ya por no tener base científica e ir en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Ujú. Pues mira, esto es más una opinión personal, quiero decir. Hay una activista muy importante que seguramente la conocéis, se llama Ivone Olza, es una psiquiatra, la doctora Ivone Olza, que la verdad es que nos ha deleitado con muchísima información científica acerca del tema. Y claro, en ese momento, boom, en el que somos, yo creo que un poco es el pánico el que nos atrapa, ¿no? Y efectivamente los hospitales, desde protocolos, cada uno pone las normas en su casa, ¿no? Para explicarlo de una forma mejor, y que no son legislaciones, no son leyes, son protocolos que ellos instauran, deciden poner dentro de sus hospitales unas características que van un poco, obedecen un poco al miedo, ¿no? Por protección. Quiero decir, yo en ningún momento quiero posicionarme en contra para nada porque creo que cada parte tiene su sentido. Sí que es verdad que esas decisiones son un poco unilaterales, ¿no? Nos encontramos con que no lo hacen todos los hospitales, hay hospitales que no toman esas decisiones y claro, la población se ve un poco en esa tesitura que hay algunos hospitales que por protección no hay lactancia materna, no hay piel con piel, no se le permite la entrada al acompañante, en fin, toda una cuestión de cosas que son, primero para empezar, efectivamente, como lo ha dicho la compañera, va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, va en contra de la evidencia científica porque no hay información científica que corrobore todo esto, ¿no? Y por último, pues es parte de los derechos humanos, ¿no? O sea, es limitar un poco los derechos humanos. Mm, claro, poco a poco van surgiendo cosas. Dentro de estos hospitales que os conté está el Hospital Puerta de Hierro, que la verdad es que hace poco ha hecho una intervención en la televisión
que ha sido maravilloso. Yo estoy hablando de Ávila, ¿vale? Porque es lo que conozco. Ha hecho una intervención en la televisión donde expone que de 160 casos que ellos han hecho seguimiento, las madres, donde son las madres positivo, no se ha transferido al niño, ¿no? Al bebé. Entonces, quiero decir que hay un poco, ya va surgiendo un poco evidencia científica, o por lo menos algunos hospitales ya van compartiendo un poco y generando un poco calmando un poco esa sensación de miedo, ¿no? que muchos sanitarios tienen y de protección, porque realmente estas medidas surgen un poco para proteger, ¿no? Yo en el caso de Ávila he escuchado noticias, pero acerca de las madres positivos, ¿no? Porque aquí se había delimitado a todas las madres, sean positivos o no, y al parecer esto se ha ido modificando. Cada comunidad lo ha manejado de una forma distinta. Dentro de cada comunidad, incluso cada hospital, lo ha manejado de una forma diferente. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los grandes perjudicados? El vínculo. El vínculo temprano, las madres, porque incluso hay madres que tienen que enfrentarse, el hecho de enfrentarse a un momento del parto solas, ¿no? Y esto hace un daño terrible, terrible al vínculo. O sea, la influencia que este tipo de decisiones unilaterales se están tomando, pues las veremos, ¿no? Yo personalmente creo que las veremos porque esto al final afecta muchísimo al vínculo, ¿no? Vale, ¿Cómo gracias, se está Aura. viendo todo eso? Otra pregunta que hacen es ¿dónde está el lugar de los psicólogos perinatales? Ya que la mayoría de los profesionales que hay en talleres y grupos de lactancia son matronas. ¿En qué entidades se puede trabajar en este ámbito en Castilla y León? Bien, bonita pregunta. Pues vamos a ver, en realidad el papel del psicólogo perinatal aún no está escrito, está en un papel por escribir, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un trabajo muy duro. En las jornadas o en los encuentros o en lo que he asistido, ¿no? Ahora mismo, digamos, quien tiene un papel prioritario dentro de la psicología perinatal son los psicólogos clínicos que están dentro del hospital ya, ¿no? Algunos de ellos, como por ejemplo conozco el caso de, bueno, lo que os decía antes, del Clínic de Barcelona, el Juan Carlos III, el Hospital Río Ortega, ¿no? Hospitales donde ya han iniciado un poco este camino de la IAN. Estos profesionales, estos clínicos, pues han, digamos, generado estos espacios, ¿no? Y están haciendo trabajos. Claro, a partir de ahí el trabajo está o en lo privado, en la parte privada, o mi intención con este espacio es traeros la reflexión, pues que hay mucho trabajo por hacer. Realmente este camino lo tendremos que hacer nosotros. ¿Dónde? En muchos sitios. Pues os lo he dicho antes, promoción, prevención y tratamiento. Toda la formación, yo creo que ahora mismo el papel sobre todo está en la formación. Yo creo que es muy importante que los sanitarios conozcan que existe la salud mental materna. Yo creo que es muy importante que en las UCIs neonatales pues exista un apoyo de un psicólogo perinatal. Los mismos sanitarios, por eso os comentaba antes en la jornada de salud mental perinatal de Castilla y León, los mismos sanitarios piden apoyo para ellos, porque son procesos muy difíciles. Estoy hablando de situaciones muy complicadas, ¿no? Aparte del proceso, se ha hablado un poco en este curso y realmente ese es el tema del curso, pero es mucho lo que hay que hacer, ¿no? Porque hablamos de duelos, hablamos de situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, el papel no lo tendríamos que empezar a escribir nosotros mismos, pero yo creo que hay mucho por hacer y mucho, sobre todo, en mi opinión, ¿no? desde la promoción y la prevención, aparte Vale. de la parte privada. Vale. Te hago una pregunta. Vamos a ver, si esta rama se ocupa también de la infertilidad y de los procesos de fertilidad, ¿sí? Vale. Sí. Hay una compañera que pregunta, que dice que está inscrita a la formación que hay el día 20, que en qué va a consistir el curso, que si es un poco lo que has planteado, ella quiere saber en qué va a Sí, consistir.
El curso, básicamente, los contenidos que vamos a trabajar son los contenidos que hemos visto, en el que vamos a trabajar de forma teórica los conceptos, las propuestas teóricas, los aspectos relevantes y evolutivos, neuroendocrinos, conocer cuáles son los criterios de diagnóstico para las patologías según los manuales de clasificación, las herramientas que tenemos de evaluación, conocer cuáles son esas herramientas de evaluación del apego y de la interacción, los cuestionarios, escalas, entrevistas, observación, evaluación de la interacción por grabación de vídeo, ¿no? Todas esas herramientas. ¿Cuáles son los tratamientos centrados en el vínculo? Desde las diferentes técnicas de trabajo y conocer cuáles son los factores de riesgo y de protección y también ofreceros pues una propuesta de intervención temprana. Ujú. También alguien se ha interesado por saber si hay un grupo de trabajo de este tema en el colegio. Lo hablábamos Ujú, tú y yo esta mañana probando, ujú, probando esto, de que ujú, bueno, de que ahora mismo no lo hay, pero bueno, es tu interés, ¿vale? ujú. Motivar con esta webinar. Es quien se quiera animar a la formación no tiene compromiso, simplemente esto ha sido un poco para que la gente conozca, ¿no? Por dónde circula este tema de la psicología. Estoy espesita de la psicología perinatal. Perinatal, sí. Ujú. La verdad es que sería muy interesante y realmente un poco el objetivo de este curso es divulgar, ¿no? Y generar un poco curiosidad bueno, que empecéis a interesaros y a tener un poco de curiosidad. Las personas que ya trabajáis en ello, que ya tenéis formación o que ya tenéis conocimientos, aportar, ¿no? Porque sí que me parece importante pues que exista así también, por supuesto, un grupo de perinatal, de trabajo de retroalimentación, ¿no? De que al final, bueno, si hay gente trabajando y si hay gente haciendo cosas, pues la unión al final hace la fuerza, ¿no? Claro, puede ser interesante si de quienes estáis escuchando tenéis interés en la creación de ese grupo, pues que a lo mejor escribáis un correo al colegio diciendo que hay interés y, en fin, ahora Claro. sí hay, si sale Sí, un genial, grupo claro. inicial y lo quieres coordinar, si os apetece que ahora coordine esto, bueno, pues adelante, ¿no? Que sí que tenemos grupos de trabajo Ujú, de muchos ámbitos y bueno, pues este puede ser uno. A veces las claro. cosas empiezan a través de una formación Ujú. o de una ponencia como la tuya, ¿no? Se va viendo que hay gente que está interesada y eso sirve para uniros y empezar a trabajarlo. Y Claro, como tú desde luego dices, yo sí que sé que aquí en Castilla y León hay mucha gente muy valiosa y gente trabajando, haciendo cosas muy interesantes y sería fenomenal poder dirigir todo esto y claro, concentrarlo todo. Ujú. desconocemos los perfiles de las personas que habéis participado y escuchando a Aura, entonces, bueno, pues como ella os ha facilitado el correo electrónico, pues también no sé, pues puede ser una manera, ¿no? De empezar a aunar inquietudes y proyectos, que sí que, en fin, que esto hay que aprovecharlo, ¿no? Cada uno para lo que pueda y lo que quiera. Entonces, bueno, Claro, pues, ¿vale? efectivamente, Porque a lo sí. mejor tú comentabas esta mañana que a lo mejor hay compañeras o compañeros que sí que están trabajando y que tienen más, Mm, una parte más experiencial, ¿no? claro, Que la efectivamente. tuya y que estás encantada de Ujú, recogerla, ¿no? Y de complementarla. Así que, como nos estáis escuchando, pues ahí tenéis el correo de Aura, ujú. ¿vale? Y si hay interés en hacer algún proyecto o algo a través del colegio, pues ya está, ¿no? Sí, por supuesto, Muy sí, bien, no sé sí, si encantada. hay, creo que no hay ninguna pregunta, bueno, comentan que les ha parecido un tema muy interesante, les ha gustado que lo has presentado con respeto y cariño. Y bueno, pues agradecimiento por parte de los compañeros y también por mi parte, porque lo que te digo, coincido con lo que dice Sara, ¿no? Que lo cuentas con mucho cariño, se nota que te gusta el tema y gracias por, bueno, pues acercarnos un poco, ¿no? Este aspecto tan concreto que a lo mejor no es lo más habitual, ¿no? Que dentro de Efectivamente. nuestra profesión. Así Eso es. que, pues Ujú. nada, que tengáis muy buen resto de tarde. Ya poquito a poco vamos pudiendo salir a la calle, tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado. Y nada, pues en breve, mañana es festivo en Valladolid y la sede del colegio está cerrada, pero yo trasladaré la grabación de la webinar al colegio y Ujú. supongo que en la semana, el jueves o el viernes, pues la tendréis en vuestros correos junto con la presentación de Aura y bueno, pues que sea para bien, que sea para sumar, que eso es lo que pretendemos. Eso es. Muchas gracias a todos, a los que ya no estás conectados. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención
espero no haberos aburrido mucho, pero con mucho cariño. Y bueno, espero veros en otra ocasión. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Aura, y hasta Que pronto. tengáis una buena tarde. Hasta luego.